Continuamos. Entonces, vamos a partir creando con el mismo proyecto de la inmobiliaria. Vamos a agregar un nuevo elemento, una clase, en nuestro proyecto de dominio core. Recuerden que ahí van nuestras, entre comillas, tablas de base de datos. Y agregamos. Vamos a agregar una referencia de ensamblado System Component Model Data Annotations. Lo agregamos al proyecto e importamos. Recuerden que esto lo utilizamos para darle las propiedades de las columnas de las tablas. Entonces va a ser una clase pública y recuerden que hay dos nombres para que el framework interprete las llaves primarias para la base de datos, que sería en mayúsculas el ID o el nombre de la clase con ID en mayúscula al final. Vamos a seguir con las mismas propiedades. Número de habitaciones. Después las propiedades que discutimos en clases. ¿Cuántos pisos tiene la casa? Metros cuadrados. Entonces, como esto ya se va a interpretar como llave primaria, va a ser requerido por defecto. Vamos a decir que el número de la casa y todo, en realidad todos los datos de la casa son requeridos. Y con esto obligamos para que en nuestra tabla sea not no. Como esto es un string, vamos a agregar que su string length es de 300 caracteres. Y todo lo demás, como son números, lo vamos a dejar tal cual está. Recordar eliminar en el namespace el punto clases. ¿Por qué? Porque queremos que esta clase se considere como que está dentro de la raíz del proyecto, pero como lo tenemos dentro de una carpeta por temas de orden, cuando hagamos un import o un using en otro proyecto, tendríamos que poner dominio.core.classes para poder utilizar este objeto. Entonces, en el namespace eliminamos eso y solo va a ser necesario importar el using de dominio.core. Cerramos y terminamos con la clase. Ya. Agregados. ¿Qué necesitamos? Que el dominio sea quien mande. El dominio es el que manda a los demás, recuerde. Todos dependen del dominio y el dominio no depende de nadie. Es decir, el dominio no debiese tener referencia externa a los otros proyectos, pero los otros proyectos sí debiesen poder referenciar al dominio. Y como queremos que sea el dominio quien mande, por eso están nuestras clases de base de datos en el dominio, también vamos a decir que el dominio va a ser el que genere los contratos para entregarles comportamientos a ciertos proyectos externos. Entonces,
vamos a agregar una nueva clase, interfaz en realidad, donde vamos a tener nuestra unidad de trabajo, que es la que se encarga de entregarle un comportamiento a nuestro contexto, a nuestra conexión. En este caso quiero que el contexto se comporte y que siempre implemente un método en específico. Y en este caso, indisposable, recuerden, para eliminar el objeto, para hacerle un dispose. En este caso quiero el método completar, o confirmar, o guardar cambios. Quiero que nuestro contexto siempre tenga el método para guardar los cambios. Entonces, esto va a obligar a quien implemente este contrato a siempre implementar el método completar. Vamos a agregar otra interfaz y repositorio base. Se me olvidó en la unidad de trabajo borrarle el punto agregado, ¿cierto? Que es la ruta de la carpeta. Lo mismo en esta nueva interfaz. ¿Cuál es el propósito del repositorio base? El repositorio base es el que va a definir el comportamiento que tengan todos nuestros demás repositorios. Yo quiero que cada vez que voy a ir a buscar el dato de cualquiera de nuestras clases, recuerden que en el dominio podemos tener casa, inmobiliaria, arriendo, pagos, cuentas. Quiero que todo nuestro repositorio, cada vez que queramos ir a buscar algo, todos los repositorios se comporten de la misma manera, o sea, todos tengan los mismos métodos, que sea transversal la utilización de nuestra base de datos. Es como que estuviéramos haciendo select en SQL Management. Cuando queremos hacer un select a una tabla, todos nuestro transact, nuestras query, se tienen que comportar igual si quiero obtener datos, ¿cierto? Entonces, la idea de esto es que nuestro repositorio base implemente nuestra unidad de trabajo, que sería nuestra pseudo conexión, que tenga siempre una propiedad para obtener esa conexión. Y aparte, vamos a decir que nuestro repositorio base va a recibir una entidad, cualquiera, una entidad genérica. Y queremos implementar el indisposable. Entonces, cuando utilicemos nuestro repositorio base, vamos a decir que la entidad que reciba, voy a devolver la entidad que reciba, y vamos a implementar el método obtener, y que recibe, obtener por ID. ¿Y esto qué sería en nuestra tabla de la base de datos? Un select voy a poner asterisco, pero debiese ser ID, coma y todas las propiedades de nuestra casa. Select, casa ID, número, calle, número de habitación, número de baño, piso, metros cuadrados. From casa, where casa ID es igual a ese ID, ¿cierto? El ID que me llegue por parámetro. Al hacer esto estamos haciendo eso, haciendo un select para ir a buscar un solo elemento. Ahora queremos volver un listado de casas. O de casa o del objeto que venga. En realidad, este es un comportamiento que va a implementar todos los repositorios. Entonces, por ende, aquí cuando yo
implementa esta interfaz, le voy a pasar el objeto para el cual quiero obtener los datos. En este caso sería casa, que es el único que tenemos, pero si fuese arriendo, aquí le va a llegar un arriendo. Buscar single or default. Me falta un using system.linQ.expressions. ¿Y qué va a recibir esto? Una expresión de linQ, ¿cierto? Que es cuando nosotros hacemos el where, el first or default, el single or default. Vamos a implementar una función donde voy a ir a buscar la entidad que llega y nuestro bool, ¿cierto? Que sería el voy a escribirlo así nomás. Que es el típico cuando nosotros hacemos nuestra conexión a la base de datos. Voy a hacer un list. Cuando hacemos esto, x.algo sea igual a algo, es ese booleano, cuando se cumple esa condición, ¿cierto? La entidad es cuando le mando el dato que quiero buscar, la entidad que quiero buscar. Me falta una llave. Agregar, porque queremos agregar algo. Eliminar entidad. El patrón repositorio hace que nuestra capa que necesita trabajar con los datos los asuma como que estamos trabajando colecciones o datos de memoria, en memoria. Esa es la idea del patrón de diseño, que la aplicación o el proyecto que consuma nuestro repositorio, para él es agnóstico, él no sabe dónde está trabajando, él asume que está trabajando con objetos, pero no sabe de dónde viene, no sabe si viene de una base de datos, de un Excel, de un TXT, de lo que sea. Entonces los trabaja en memoria, y al trabajarlo en memoria, cuando lo obtenemos, quedan almacenados en memoria. Por ende yo no necesito hacer un método modificar, porque al modificarlo estoy trabajando con un objeto de memoria, y al guardar los cambios, esos cambios se replican hacia nuestra fuente de datos. Por ende aquí solo pongo el agregar y el eliminar, y el modificar no es necesario, porque cuando tengo un dato y lo modifico y confirmo sus cambios, se guardan automáticamente en nuestra fuente de datos. Entonces este es nuestro patrón, se podría decir patrón, porque queremos que todos los repositorios que implementen al repositorio base tengan el mismo comportamiento. Entonces terminamos con los agregados del dominio. Dominio y contratos. Dominio contratos es el contrato que quiero que implemente la aplicación, que en realidad es la interfaz que quiero que se instancia entre comillas, cuando voy a buscar datos, ¿cierto? En nuestra implementación normalmente tenemos aquí nuestra clase servicio, y la clase servicio va a ser un llamado a los contratos.
y esos contratos me van a decir cuáles son los repositorios que tengo disponibles. Entonces aquí vamos a agregar una nueva interfaz y el único objeto que tenemos por el momento es casa, y como es un repositorio le vamos a poner apellido, casa repositorio. Le borramos lo mismo que en los otros, ¿cierto? Recuerden que aquí le borramos el punto algo, y aquí también se lo borramos. Entonces, nuestro iCasa repositorio va a implementar el i repositorio base, porque quiero que tenga el mismo patrón de comportamiento, pero no me lo reconoce. Para eso tenemos que agregar la referencia a nuestro proyecto dominio core, para que él sea capaz de ver nuestra interfaz using dominio.core. Y recuerden que la interfaz recibe una entidad. Él recibe una genérica, pero nosotros aquí tenemos que pasarle la que queremos utilizar, ¿cierto? En este caso, casa. Y así queda nuestro repositorio, nuestro contrato de repositorio. Nada más, no se hace nada más. Eliminamos los import que están de más. Y terminamos con el repositorio. Nos vamos a ir ahora a nuestra infraestructura. Voy a hacer esto, infraestructura, datos. Y en persistencia core vamos a agregar referencia a nuestro dominio core, ¿sí? Porque necesitamos ver los contratos. Entonces primero vamos a agregar los contratos de nuestra persistencia. Vamos a agregar una nueva interfaz. Y este al final es el que va a especificar cómo se tiene que comportar nuestro contexto, y por eso se llama iContexto unidad de trabajo. Vamos a agregar el using a dominio.core y vamos a agregarle entity framework. Para eso me voy a la, recuerden, herramientas, administrar de paquetes Nugget, consola administrador de paquetes, y seleccionamos aquí datos persistencia core. Instalamos entity framework. Ya está instalado. Y vamos a decir que iContexto unidad de trabajo va a implementar nuestra unidad de trabajo. Recuerden, el método que nos obliga a completar, ¿cierto? A guardar una transacción. Y el indisposable. Entonces vamos a agregar
nuestro system.data.entity, ¿cierto? Referencia a Entity Framework. Voy a borrar estas. Y vamos a decir que queremos preparar nuestro contexto para que obligadamente genere la tabla casa. Vamos a sobreescribir algunas propiedades de el framework. Set es el que prepara las tablas, setea las tablas en nuestro contexto de base de datos, y decimos que la entidad va a ser una clase. Aquí me falta paréntesis. Entonces esto vamos a obligar que nuestro contexto implemente estas acciones. Attach, esto es para que cada vez que le pasemos un nuevo objeto a nuestra tabla, la deje en la cola para ser almacenada en la base de datos. Y aquí le estamos diciendo que ese objeto genérico que llega va a ser del tipo clase. Y esto es, ¿se acuerdan que les dije que cuando modificábamos algo, se modificaba en memoria? Este es el que se encarga de setear esa modificación. Entonces terminamos con nuestra interfaz y contexto de unidad de trabajo, que es la que está implementando nuestra unidad de trabajo que está en el dominio, recuerden el dominio manda, y que lo vamos a utilizar para nuestro contexto. Entonces, ahora vamos a agregar, y ahora sí, es una clase y no una interfaz. Vamos a agregar un contexto principal. Es una clase pública. Recuerden borrar en el namespace la ruta de la carpeta. Lo mismo en el contexto de unidad de trabajo. Y generamos su constructor. Donde necesitamos que herede de algo. ¿De qué? Como siempre, Entity Framework, y que implemente nuestro contrato de la unidad de trabajo. Entonces aquí queremos pasar el nombre de la conexión de base de datos, y nos dice: contexto principal no implementa, y contexto unidad de trabajo no implementa el set, el attach, el modify y el completar.
¿cierto? Entonces, ¿qué no está implementando mi clase contexto principal? No está implementando esa propiedad. Es solo no obtener, si no nos va a dar error. No está implementando esa propiedad, que es de el seteo de la tabla, ese método, ese método, ese método y ese método. Tenemos que implementarlo, estamos obligados. Recuerden, un contrato es una obligación, una plantilla que me obliga a implementar los métodos declarados en la interfaz, en el contrato. Entonces vamos a declarar la tabla, la vamos a inicializar, ¿cierto? Esto es un una atributo, esto es una propiedad. Casas, ¿y por qué casas? Porque tiene que ser esa propiedad, ¿sí? Vamos a obtener. ¿Por qué obtener? Porque solo aquí estamos solicitando que haga el obtener y no el set. Vamos a retornar, ¿qué cosa? Ese atributo. Cuando sea distinto de null, retornamos ese. Y si es null, lo inicializamos. Entonces ahora veamos qué nos dice. Ya no nos está alegando por el y contexto unidad de trabajo, ¿cierto? Que sería, perdón, no nos está molestando por esa propiedad, porque ya está implementada. ¿Por cuál más nos dice? Set. Entonces voy a limpiar acá. Vamos a agregar otro using system.data.entity.modelconfiguration.convenciones. Recuerden, este para el pluralization. Ahora vamos a implementar el public y debe ser set entidad set entidad, donde nuestra entidad va a ser una clase y va a retornar la entidad que reciba. Sea clase. Entonces aquí tenemos que ver cómo está el estado de nuestra entidad que llega y si ese estado es igual a que no está a la cola,
la agregamos. Perdón, aquí es método. Voy a copiar esto porque la tijera es más fuerte. Set modify. Y aquí vamos a decir que la entrada del ítem, si el estado vamos a setear como que se modificó. Set modify. Ahí.